Bienvenidos al presente video tutorial en el cual vamos a hablar de la estimación de tamaño de muestras para la comparación de dos proporciones y con ello cerrar el ciclo de visualizaciones de estrategias de estimación de tamaño de muestras concernientes al nivel de avances que logramos en bioestadística. Como podrán ustedes ver, en función del tipo de análisis estadístico que tú propongas realizar para el análisis de tu información, pues de esa misma tipología tendrá que ser la utilización de estrategias de uso de fórmulas para la estimación de tamaños muestrales. En este caso vamos a ver cómo lo haríamos cuando lo que proponemos en nuestro análisis estadístico es comparar proporciones entre dos grupos poblacionales. Un caso podría ser, vamos a verlo acá, que estuviéramos tratando de analizar ya no la media de glicemia entre grupos de interés, sino por ejemplo el porcentaje de diabéticos existente entre dos grupos poblacionales, ¿no? Vean que en ese tipo de análisis, cuando estamos comparando dos grupos poblacionales, o por ejemplo expuestos a factores de riesgo sí y no, diabéticos sí o no, o pertenecientes a un grupo poblacional sí o no, versus diabéticos sí o no, lo que estamos haciendo es comparar tanto en un grupo poblacional como en otro la proporción de diabéticos que existen y en función de eso generar análisis estadísticos, ya sean a partir de la comparación de proporciones, estimación o comparación de odds ratios, para analizar si existen diferencias estadísticamente significativas entre un grupo y el otro. Pero como comenta este cuadro, podríamos siempre incurrir en algunos errores a la hora de generar conclusiones. Errores, por ejemplo, como de dar por decidir en el test por hipótesis tipo, por hipótesis alternativa, siendo la hipótesis nula la correcta en realidad. A ese tipo de errores le llamamos errores tipo alfa o error tipo 1. El otro tipo de error es decidir por hipótesis nula cuando realmente hay una diferencia. Y a esto es lo que llamamos error tipo 2 o error beta. Pues bien, de esto es lo que daremos cuenta. Si ustedes ven, es necesario estimar en los cálculos muestrales tanto un punto de corte o nivel de error alfa, que esto lo dan intervalos de confianza, el nivel de confianza deseado para los intervalos. Es decir, si ponemos que deseamos intervalos de confianza a un 95%, estamos asumiendo una probabilidad de cometer errores alfa en nuestro estudio de un 5%, es decir, es el error complementario. Ahora, si estamos dispuestos a asumir un error tipo beta de un 20%, lo que estamos diciendo es que estamos asumiendo la probabilidad de equivocarnos y decir que no existe efecto cuando realmente sí lo hay en un estudio. Al complemento, al contrario del error beta, es lo que llamamos potencia. Es decir, si asumimos una potencia del 80%, estaremos asumiendo un error beta del 20%. Pues bien, veamos cómo se visualiza eso y cómo trabajamos eso para la estimación de muestras para comparación de dos proporciones a través de las herramientas que ustedes tendrán a mano durante esta sesión de trabajo. Pues bien, como siempre, lo que tendrán ustedes es el acceso a esta hoja de cálculo para estimación de proporciones para la comparación de dos proporciones y estimación de tamaño muestral para este tipo de estudios. Y como siempre, ustedes tendrán dos opciones de trabajo para llenar los recuadros sombreados de esta tabla, que son los únicos que se requieren que ustedes llenen. Vamos a quitar esto de acá un momentico
y vamos a hablar de la opción 1. La opción 1, bueno, enunciemos el problema. Supónganse ustedes que desean comparar la ocurrencia de partos con niños con bajo peso al nacer entre dos grupos de mujeres. Mujeres fumadoras y no fumadoras. Y para eso seleccionan, para dar respuesta a esta pregunta, seleccionan grupos de mujeres embarazadas próximas a o que han dado su parto a niños dentro de la unidad hospitalaria, y generan un estudio de casos y control. Nos mapean los antecedentes, identifican mujeres que han dado a luz niños con bajo peso al nacer y utilizan como controles mujeres que no han tenido niños con bajo peso al nacer. Rastrean hacia atrás los antecedentes de fumados y eso les da la oportunidad de agrupar tanto a las que tuvieron o no tuvieron a los niños con bajo peso al nacer en las categorías de fumadoras y no fumadoras. Pues bien, la pregunta ahora es que si existen diferencias en la probabilidad de tener niños con bajo peso al nacer entre mujeres que fuman versus mujeres que no tienen antecedentes de fumado. Lo ven, están analizando proporciones. Entonces, para estimar el tamaño de muestra requerido para dar respuesta a este tipo de estudio, necesitamos asumir determinados tipos de supuestos. Primero, tenemos que estimar cuál es la probabilidad esperada en un grupo y en otro. Es decir, tener una noción de cuál es la probabilidad de tener el efecto, en este caso embarazo con bajo peso en un niño o un niño con bajo peso al nacer al momento del parto, tanto en las fumadoras como en las no fumadoras. Pero ¿cómo lo tengo si no he realizado el estudio? Entonces, la primera opción es utilizar los valores obtenidos en estudios similares realizados previamente. Es decir, buscamos en la literatura estudios que hayan tenido, que hayan planteado el mismo objetivo y que hayan medido la probabilidad de bajo peso al nacer en fumadoras y la probabilidad de bajo peso al nacer en no fumadoras. Supónganse que encontramos un estudio que nos dice que la probabilidad de bajo peso al nacer en las fumadoras es de un, pongamos un 35% y las no fumadoras andan en un 11% o en un 7%. Como les digo, son resultados ficticios, 35% y un 7%. Pues veamos. Tomando como referencia estos valores de un estudio similar realizado previamente, lo que haríamos es sustituir esos valores acá. Probabilidad de A, podríamos decir, probabilidad de A en este caso sería la probabilidad de bajo peso al nacer en la fumadora, 35%. Y en las no fumadoras, 7%. Ahora, los otros datos que tendríamos que dar cuenta es cuál es el nivel de confianza requerido en la construcción de nuestros intervalos de confianza. Veamos qué pasa si solicitamos un intervalo de confianza al 95% y un nivel de potencia al 80%, que son valores como muy estándar utilizados. Pero bueno, la selección de los niveles de confianza y nivel de potencia siempre hay que justificarlos. ¿De acuerdo? Entonces hay que leer esto, hay que justificarlo dentro de material y método. Y vemos que para este nivel de confianza, a esta potencia requerida y con estos valores de referencia, nos dice que el supuesto sería, si los valores que esperamos encontrar son en alguna medida similares a estos valores de referencia, nos bastaría con un valor mínimo de tamaño de muestra de 68 como valor de muestra total. Es decir, cada grupo de comparación
fumadoras y no fumadoras debería de tener al menos un tamaño de muestra igual a 34, no menor de 34. Así se tiene que interpretar. Veamos qué pasaría. Bueno, veamos la opción 2. La opción 2, para la opción 2 tendríamos lo siguiente. Supónganse que en vez de utilizar los resultados de un estudio previo, propongo realizar un piloto de mi estudio. Propongo validar las herramientas, propongo validar las estrategias de análisis y lo propongo realizar con un tamaño de muestra igual a 22. Todo me sale bien y tengo ahora que culminar y cerrar la parte de diseño de protocolo proponiendo además el tamaño de muestra. Pues bien, una forma muy interesante de utilizar estos pilotos es a partir de este piloto de aplicación de nuestra herramienta de recolección de información y generar un análisis preliminar de resultados, es estimar las proporciones que estamos interesados en analizar. Supónganse que en nuestro piloto nos da que el porcentaje de bajo peso al nacer en las fumadoras es del 7% y el de bajo peso al nacer en las no fumadoras del 3%. Pues bien, tendríamos que utilizar los valores obtenidos en este piloto y sustituirlos acá para tratar de estimar cuál sería el tamaño de muestra más adecuado para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, tomando como referencia los valores previos estimados en el piloto. Pues bien, veamos 7%, 3%. Supongamos que nuevamente optamos por un nivel de confianza al 95% y una potencia al 80%. Vean ustedes, lo que nos dicen es, para la proporción estimada del evento en el piloto y los niveles de confianza requeridos y la potencia requerida, haría falta un tamaño total de muestra de unas 934 observaciones. Es decir, un tamaño de grupo, de cada grupo, con mujeres con bajo peso al nacer y mujeres con productos sin bajo peso al nacer al momento del nacimiento, no menores cada grupo de 467 individuos, es decir, una muestra total no menor de 934 sería la requerida. Recuerden, sí, por favor, la recomendación, no es recomendable dejar todo al hecho del tamaño muestral y a partir del tamaño muestral realizar selección aleatoria de casos. Esto es recomendable, claro que sí, es necesario, pero no es, pero siempre tendremos una mayor nivel de imprecisión en la medición si dejamos todo, digamos, a expensa del azar, ¿no? Entonces, además de tamaño muestral, hay que trabajar también la parte del diseño de estudio, controlar los factores confusores, que son aquellos que potencialmente pues, pueden hacer que varíen los resultados dentro del estudio. Aquí probablemente las cosas que habrían que controlar, por ejemplo, en relación a la exposición que es fumado, es no solamente el antecedente fumado, sino la intensidad del hábito. No es lo mismo probablemente la cantidad de daño producida al producto del embarazo por determinadas cantidades excesivas de fumado o un hábito de fumado intenso que un hábito de fumado ocasional. Entonces, son variables que habría que tratar de controlar de alguna manera en los procesos de medición. Entonces, comparar, por ejemplo, mujeres que tienen un hábito tabáquico intenso con mujeres que no lo tienen, aquellas que tienen hábitos de tabáquicos moderados con aquellas que no lo tienen, podría ser una estrategia. Entonces, ya comparar 3 grupos y no 2. Pero sería una estrategia de control, un factor de confusión, que lo que agregaría a tu estudio es una mayor capacidad
de precisión en la medición, y probablemente esa mejora en la capacidad de precisión y predicción del resultado hará que requieras una menor cantidad de muestras que la que puedas calcular con estas simples fórmulas. Pues bien, otra cosa, si te parece un poco complicado el uso de esta tabla, perdón, de estos recursos que están acá, también podríamos utilizar esta tabla de apoyo. Esta tabla de apoyo nos sirve para estimar tamaños de muestras al conocer la probabilidad en un grupo y en el otro grupo. ¿Sí? Pero esta tabla asume que hemos seleccionado un intervalo de confianza, o estamos apostando por calcular tamaño de muestra utilizando intervalos de confianza al 95% y un error, una potencia al 80%. Entonces aquí ya están fijos el error alfa y el error beta. Entonces veamos, en nuestro ejemplo anterior, la ventaja es que aquí podríamos trabajar también aumentando, estimando tamaños de muestras para niveles de confianza mayores y para potencias mayores también. Sí, eso es realmente requerido en nuestro estudio. Esto lo que logra es, matemáticamente hablando, nos dice que hay una mayor probabilidad de generar una estimación más precisa, mayor precisión en la estimación de nuestro estudio. Bueno, aquí errores alfa y beta están fijos. En el ejemplo anterior habíamos dicho que teníamos una proporción del 7 y del 3%. Bueno, eso estará acá, en medio. Vean que no me sale. Bueno, estará por acá, más o menos por 434. Recuerden que los valores de tamaños de muestra que calculan acá es para cada grupo. Es decir, tendrán que multiplicarlo por 2 para sacar el tamaño total de muestra a utilizar en el estudio. Eso es muy importante. Siempre aquí lo que te calcula es el tamaño que debe tener uno de los grupos, al menos uno de los grupos. Por tanto, el tamaño de muestra se vuelve calculando 2 por n, ¿sí? El tamaño total de muestra. Pues bien, hasta aquí este video tutorial. Espero que les sea de apoyo en la resolución de sus ejercicios de estimación de tamaño muestra.